Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hablar un poquito del coeficiente de rozamiento. Pero en primer lugar quiero aclararte algo de los planos inclinados, porque siempre me consultan por una fórmula que es muy conocida, que es que el coeficiente de rozamiento es la tangente de inclinación del ángulo del plano. Y bueno, y yo quiero desmitificar un poco ese concepto, ¿no? Si yo tengo un cuerpo apoyado en un plano inclinado y el cuerpo está quieto, está en reposo. Claro, sobre este cuerpo actúa, por supuesto, que la fuerza peso, ¿no? Esta fuerza peso que se descompone en una componente horizontal, que la podemos llamar Px. El Px es el peso por el seno del ángulo, Ahí está. Y una componente vertical que es Pi. Bueno, Pi la podés, si conoces algo del plano inclinado, si no, bueno, dentro del canal listado de reproducción plano inclinado vas a encontrar todo lo necesario para poder abordar un plano inclinado. Pero claro, esto está en reposo, quiere decir que el plano reacciona con una fuerza igual y contraria a la Pi, llamada normal, o sea que en este caso la suma de fuerzas en el eje de la xi es 0, haciendo que la normal restado Pi de 0, haciendo que la normal sea igual que Pi, ¿no? Y la normal va a ser entonces igual que Pi, o sea que la normal va a ser el peso por el coseno del ángulo. Bueno, claro, te dije que estaba en equilibrio. Acá la suma de fuerzas en el eje de las X también me tiene que dar 0. ¿Y cómo da 0? Porque hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Bueno, esta fuerza de rozamiento, fíjate que ahora nos queda Px menos fuerza de rozamiento igual a 0. Y bueno, y de acá, ¿qué sacamos? Que Px es igual que la fuerza de rozamiento. Bueno, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de roce, en este caso estático porque está quieto, multiplicado de la normal. Entonces, claro, nos queda que Px es igual a la fuerza de rozamiento, que te dije que la calculábamos como la fuerza de rozamiento como el coeficiente de roce estático por la normal. Bueno, ¿quién es Px? Px es P por seno del ángulo. ¿Y quién es la normal? La normal es peso por el coseno del ángulo. Y de acá podemos determinar que peso con peso se cancela y que el coeficiente de roce estático es igual a seno de tita, y pasemos coseno dividiendo coseno de tita, y ahí queda esta fórmula tan engañosa que nos hace creer que el coeficiente de roce pueda depender o no del ángulo de inclinación de un plano. No, el coeficiente de roce no depende del ángulo de inclinación del plano. Este método que te estoy mostrando se utiliza todavía en la actualidad para determinar los coeficientes de rozamiento entre dos superficies. O sea, a ver, si yo por ejemplo coloco un cuerpo acá, superficie A y superficie B, dos superficies distintas, ¿no? Y quiero saber el coeficiente de roce estático que tiene, bueno, ¿qué es lo que hago? Voy aumentando el ángulo hasta que comienza a deslizar. En el instante en que va a comenzar a deslizar, ahí detengo el experimento y tengo el valor de tita, y ahí tengo el coeficiente de roce estático entre esas dos superficies. El coeficiente, en realidad la fuerza de rozamiento es algo muy, muy, muy complejo. Mira, el primero que lo empezó a estudiar fue Leonardo da Vinci hace siglos, ¿no? Que pasó casi desapercibido. Pero hoy en día también se continúa estudiando. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos claro que la fuerza de rozamiento, que la fuerza, lo puse por acá, que la fuerza de rozamiento tiene que ver con dos factores. Con el coeficiente de roce, no sé por dónde lo puse, acá. El coeficiente de roce y la normal. Y la normal, no el peso, la normal. Bueno, la normal por supuesto tiene que ver con el peso, pero no necesariamente es igual al peso. Eso es la fuerza de roce. Eso lo sabemos, de hecho podemos hallar, si queremos, la relación que hay, es una función lineal entre la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. A ver, podemos hacer una ecuación que nos dé la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada, ¿no? Supongamos que tenemos, no importa que sea una superficie horizontal
o vertical, la verdad me da exactamente lo mismo. Si yo aplico una fuerza acá y acá tengo una fuerza de rozamiento que está contraria, bueno, yo qué es lo que puedo decir, que F menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a masa por aceleración. Bueno, a ver, despejemos F menos masa por aceleración igual a la fuerza de rozamiento. Y esto, claro, te da la ecuación de una recta, porque es una función lineal, es la función, la fuerza de roce en función de la fuerza que se aplica. Y acá, claro, la fuerza de roce tiene que ver con, por supuesto, yo te lo dije, con el coeficiente de roce y la normal. Pero bueno, más allá de esto, quería contarte que es muy complejo el estudio de los coeficientes de rozamiento, que van desde 0, pero coeficiente de roce 0 no existe, hasta 1. 1 es el máximo valor del coeficiente de rozamiento. A ver, ¿de qué depende el coeficiente de rozamiento? Estamos convencidos que prácticamente no depende de las superficies en contacto, no depende de lo que pese un objeto, sino que depende prácticamente y exclusivamente, te diría, de las materiales que constituyen los dos materiales que están en contacto, y depende también, una vez de que ya definiste el material, dijiste, bueno, es madera, madera, las dos superficies que están en contacto, depende del acabado, de la terminación, que a nivel microscópico sí, nunca va a ser pulido, pero a ver, por más que vos te esfuerces en el mayor pulido de las piezas, microscópicamente siempre va a haber picos donde la superficie es rugosa, siempre. Por eso el coeficiente de roce no puede ser 0. Pero bueno, el coeficiente de roce va de 0 hasta un valor máximo de 1. Pero claro, no vas a encontrar superficies que presenten coeficiente de rozamiento 0. Fíjate una cosa, no es lo mismo que el cuerpo esté quieto que esté en movimiento. Por eso hay dos coeficientes de roce. Uno cuando es estático y el cuerpo no se mueve, y otro que generalmente es menor, que es cuando el cuerpo sí se mueve. Es porque dentro del movimiento, cuando hay movimiento, estos picos que te decía microscópicos van cambiando a medida que un cuerpo se desplaza sobre una superficie, y eso hace que presente menos rozamiento. Por eso el coeficiente de roce dinámico, cuando el cuerpo se mueve, es menor que el estático. Ahora, es independiente de la velocidad, no importa la velocidad que se mueva, el cuerpo, el coeficiente de rozamiento dinámico va a ser siempre el mismo. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre nos vemos en el próximo video. Chau, chau.